Bueno, Dios les bendiga. Le habla María Alejandra con Alcance de Sea Church. Estamos aquí para adorar y bendecir al Señor. Esto es un servicio de adoración y estamos transmitiendo en base al mensaje del pasado sábado de la transmisión principal de nuestra iglesia Sea Church. Yo traigo el mensaje del sábado anterior en español. Y si quieres unirte con nosotros, puedes unirte a través de nuestra página de Facebook, Alcance de Sea Church. Puedes unirte a través de Zoom y nos puedes también mandar un Messenger o te puedes comunicar conmigo directamente a mi página de Facebook, María A. Sánchez Rosado. Y por supuesto cuentas conmigo, no tienes que esperar a que estemos en vivo transmitiendo para recibir ayuda, oración, peticiones, preguntas. Siempre que sea ayuda y apoyo espiritual, cuentas con nosotros y por supuesto como hermanos, cuentas con apoyo emocional, el apoyo del amor fraternal que habla el Señor. Y entonces vamos a comenzar en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que está invitada a esta mesa, que está invitado a este mensaje, que responde y en este momento está escuchando este mensaje, ya sea en vivo como, como grabado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por ellos, te doy gracias por su vida, te doy gracias por tus propósitos y sueños con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tu gracia, tu favor y tu misericordia está sobre ellos, que tú los llenas, que tú los consuelas, los salvas, los restauras, los libertas, que tú tornas sus vidas a lo mejor que tú tienes para ellos, Señor. Señor, declaro que ellos tienen un encuentro contigo, cara a cara y personal. Si han tenido un encuentro contigo antes, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tienen uno nuevo ahora. Declaro, Señor, que te conocen más, que reciben más de tu amor, que se pueden tornar más y mejor a ti, que pueden corresponderte mejor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre haces mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y este mensaje que vamos a estar discutiendo hoy se llama Cuestiónalo todo, incluso a Dios. Y por favor, no se me ofendan cuando piensen cómo que cuestionar incluso a Dios. Se van a dar cuenta de qué es lo que nos estamos refiriendo. Pero sí estamos hablando de cuestionarlo todo. Este mensaje principalmente se trata de en quién debemos confiar, a quién debemos escuchar, a quién debemos obedecer y seguir, bajo qué parámetros. Por lo tanto, estamos hablando de que tenemos que cuestionar a quién confiamos, en quién confiamos, qué estamos escuchando, a quién estamos obedeciendo, a quién vamos a seguir y por qué. Cuestionarlo todo y incluso es algo espiritual. Buscar y cuestionar, hacerle preguntas a Dios. Es santo, es bueno, es justo, es debido, es esperado que preguntemos a Dios. Él ha dicho, pónganme a prueba en esto. Hay algunas cosas que el Señor espera que nosotros probemos. En la palabra dice, ven y prueba que Dios es bueno. Aunque tengas dudas o preguntas, eso no te excluye de Dios. Dirás, es que no estoy seguro. Yo llegué al Señor no estando segura del camino que estaba tomando en ese momento. Sin embargo, el Señor me aceptó en ese momento al nivel de fe que tenía y me dio un periodo en que estuvo constantemente confirmando el camino que me había trazado de frente. Gracias a eso, aquí después de
vamos a decir 25 años, estoy aquí y estoy en el Señor. Así que eso no te descualifica de seguir al Señor. Vamos a decir, vamos a poner a prueba todas las cosas en las cuales podemos poner nuestra confianza. Primeramente, quiero probar el hecho de que hay muchísimas cosas que a veces nosotros creemos que no son ciertas y nos damos cuenta a veces décadas después. Sabemos que en la tecnología, en la medicina, en los descubrimientos médicos y científicos, hay un montón de cosas históricamente que se toman como verdades absolutas y de repente, décadas después, nos damos cuenta que fue errado. Por ejemplo, el pensar que el frío causa resfriado. Y puede que haya muchas personas que todavía piensen en eso, pero ahora, en este tiempo, ha sido probado médicamente, científicamente, que el resfriado es una enfermedad vírica, o sea que es causada por un virus. Por lo tanto, si no hay una infección de ese virus, no puede haber resfriado, no importa cuánto frío haya. Por ejemplo, el pensar que los toros se enfurecen por el color rojo. Bueno, realmente ahora sabemos que los toros ni siquiera pueden distinguir el color rojo. Así que muy probablemente lo que los está enfureciendo es que han estado encerrados, los han estado asusando, hay alguien de frente provocándolos sin ninguna razón y hay una multitud gritando alrededor. Yo me sentiría un poquito aludida si eso me pasara a mí. Por ejemplo, el pensar que el alcohol te va a ayudar a dormir y si tomas alcohol te va a ayudar a dormir mejor. Y ha sido probado ahora en este tiempo que el alcohol de hecho causa problemas en el sueño, te causa problemas para lograr un sueño profundo. Puede que caigas dormido antes, pero no vas a tener un sueño reparador, no importa cuán borracho estés. Este pensamiento de que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Científicamente, si tu cerebro, 90% de tu cerebro está apagado y no está siendo utilizado, estás muerto, estás cerebralmente muerto. Puede que estemos utilizando 10% de nuestra capacidad, 10% de lo que podríamos hacer con nuestro intelecto, pero realmente todo el órgano cerebral está siendo utilizado constantemente. Y así podemos hablar de muchísimas cosas que realmente no son ciertas. Por ejemplo, el pensar que cuando alguien muere, Dios gana a otro ángel. En Primera de Pedro 1:12 sabemos que los ángeles fueron creados, son criaturas completamente distintas. No son seres humanos que murieron en algún momento en un estado de santidad. Los ángeles fueron creados antes de la humanidad y son criaturas y creación totalmente distinta. Ni siquiera Dios es el que causa la muerte y eso si tienen más preguntas en cuanto a eso, me lo pueden hacer en otro momento, enviarme sus preguntas. La muerte no es algo que Dios cause. La muerte no viene de Dios. Dios no está quitando gente para ganar ángeles. Él no necesita a nadie en el cielo. Él realmente no necesita ángeles. Los seres humanos nunca se convierten en ángeles. Otra hecho común que muchas personas piensan o dicen, por ejemplo, que todos somos hijos de Dios. De acuerdo con Romanos 8, del 15 al 16, sabemos que solamente
somos adoptados a través de Jesucristo. Y si no has recibido a Jesucristo, eres una criatura. Eres parte de su creación, como un árbol, como una piedra, como un animal. Un ser humano es una creación, es una criatura, pero se convierte en hijo de Dios sola y exclusivamente a través de Jesucristo. Y ese es el nuevo nacimiento. El que él le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y de así tantas cosas que nosotros a veces creemos. Entonces probamos el hecho de que no podemos confiarnos ni siquiera en nuestro propio conocimiento. Vamos a decir en quién podemos confiar, en quién podemos poner nuestra confianza para escuchar, para obedecer, para seguir, sin cuestionamientos. El gobierno, las autoridades, los políticos. Bueno, vamos a decir que tú tienes el gobierno que siempre deseaste, un hombre o una mujer nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que leen la palabra de Dios, que oran para tomar decisiones. Sin embargo, en Hechos 14:19 y Hechos 5:29 dice que hay que estar bien pendiente de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aun si fuese una persona santa y justa. Miren que no pasen como en 1 Samuel 15:24, que el rey Saúl se puso a obedecer hombres en vez de a Dios, y puedes ver allí entonces luego de eso las consecuencias de lo que pasó. Parientes cercanos, podemos confiar ciegamente en parientes cercanos. Dice en Lucas 12 del 51 al 53 que Jesucristo, la fe en Jesucristo, la obediencia a Jesucristo en fe iba a causar la división incluso entre parientes cercanos. El cónyuge, tu esposo, tu esposa, puedes confiar y seguir y escuchar sin cuestionamientos. Bueno, en Génesis 3:17 te dice qué le pasó a Adán cuando obedeció a su mujer sin cuestionamiento. Y en Hechos 5 del 1 al 11, no vamos a ponernos en el debate de quién fue la idea, pero entre Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en algo que iba en contra de Dios, y qué fue lo que les costó. Así que ni los gobiernos y autoridades, ni los parientes cercanos, ni los cónyuges, y dirás, bueno, entonces teólogos, doctores, expertos en la escritura, podemos confiar en ellos sin cuestionamientos. Bueno, entonces vamos a Mateo 4 del 5 al 7, Lucas 4 del 9 al 12, y nos damos cuenta de que ni siquiera podemos entonces confiar en doctores, teólogos, expertos. Decía Jesús a los expertos de la escritura en ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, en Marcos 7 del 7 al 9, que ellos ponían tradiciones y reglas sociales como si fuesen mandamientos, y de hecho por encima, más allá de eso, esas tradiciones y esas reglas sociales iban precisamente en contra de los mandamientos de Dios. Él les dijo que ni ellos entraban al reino, ni dejaban que otros entraran, precisamente por sus reglas y regulaciones. Aún Satanás mismo, en Marcos 5:7, y se describe otra vez en Lucas 4 del 9 al 12, Satanás mismo le citaba la escritura a Jesucristo. Tírate de aquí, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie sobre piedra. Satanás le estaba citando a Jesucristo el Salmo 91, versículos del 11 al 12. Y Jesucristo no le pudo venir y decir, no, eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra. Simplemente él estaba diciendo la verdad. La palabra sí dice eso y la citó bien, pero la sacó totalmente de contexto.
Entonces nos damos cuenta que espíritus malignos conocen la palabra y saben cómo utilizarla mal, y así nos damos cuenta de cómo muchos doctores y teólogos y expertos en la escritura justifican en la palabra de Dios atrocidades. Durante la historia de la humanidad, personas religiosas han logrado justificar atrocidades en escrituras y te las citan. Sin embargo, la están sacando totalmente de contexto del corazón, del carácter de Dios, para justificar cosas que van en contra de Dios, en contra de los mandatos de Dios, en contra del deseo del Señor. Jesús en ningún momento le dijo a Satanás, eso no es verdad, sino que le dijo, escrito está también. Eso fue lo que le dijo. Le dijo, no puedes sacar la escritura de contexto, no puedes usar una escritura en contra del resto de la escritura. La palabra de Dios también dice esto. ¿Y cómo él logró decirle eso? También la palabra dice, porque él estaba estudiando la escritura, él se interesaba en la escritura. Desde los 12 años, él dejaba a los doctores y a los fariseos y escribas atónitos de su conocimiento. Y tú dirás, ay, pero es que Jesucristo es Dios. No, no, no. Él todo lo hizo como un ser humano. Como un ser humano se aplicó, como un ser humano estudió, como un ser humano se entregó al Espíritu Santo, como un ser humano, él se aplicó a la lectura y al estudio y a la meditación y la oración de la palabra, como tú y yo lo deberíamos hacer. Por lo tanto, así mismo le pudo decir, sí, la palabra dice eso, pero dice también tal cosa. En Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Si el Señor nos ha dicho que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que le amemos, pero sin embargo nos advierte que no pongamos nuestra confianza en ningún hombre. Y ya lo hemos probado por la escritura. No podemos poner nuestra confianza en el gobierno, no por mejor que sea. No podemos poner nuestra confianza en parientes cercanos, ni siquiera nuestro cónyuge. No podemos poner nuestra confianza en teólogos y expertos de la escritura y doctores, pastores y etcétera. Dice la palabra en primera de Juan 4:1 que habrá muchos falsos profetas. Entonces no podemos poner nuestra fe tampoco en personas que tienen gran unción profética. Lo dice la misma palabra y dirá, bueno, entonces en espíritus podemos confiar, en ángeles podemos confiar. En Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel nos trae otro evangelio diferente a la escritura, y fíjense, Satanás sí citó la escritura. Sin embargo, está hablando de toda la escritura, no de un versículo fuera de contexto, 2 o 3. La escritura completa. Es necesario que sepamos la escritura para saber qué es lo que dice el corazón y la mente de Dios. No solamente un versículo aquí y allá que diga lo que tú quieres que diga o lo que tú crees que debe decir. La escritura completa te va a dar la explicación sensata de un tema o de otro. Ni siquiera ángeles pueden ser recibidos sin cuestionamiento, según Gálatas 1:8. Primera de Juan 4:1 te dice que no creáis a todo espíritu. Y de ahí te puedo decir, yo sé de espíritus. Y no todo espíritu, por más real que sea, puede ser escuchado. No todo ángel es un buen ángel. No todo lo que se ve bello y precioso y cautivante es bueno y es de Dios. Y puede ser real, bien real, pero es de Dios. Te está llevando un mensaje de Dios o está exactamente siendo una carnada.
y te están tal vez tratando de cazar como presa. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. No de si es real o no, sino si lo que te está diciendo es del corazón de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Tenemos que cuestionarlo todo. Nuestra única confianza tiene que ser Dios, solamente puede ser Dios. No puede ser seres humanos, no pueden ser ángeles y espíritus, ni siquiera podemos confiar en nuestro propio conocimiento, nuestra interpretación, lo que siempre hemos pensado que nos hace sentido, porque podemos estar errados. Aún los científicos y los médicos que ahora pueden estar todos de acuerdo, normalmente no lo están. Pueden estar todos de acuerdo en algo, de acuerdo con exámenes y de acuerdo con estadísticas, y 10 años más tarde decir estábamos equivocados. Por ejemplo, el pensar que las neuronas no se reemplazan y no se recuperan. Ahora sabemos, después de décadas, que sí se recuperan. Puede que no tan rápido como sea necesario, pero sabemos que sí lo hacen. No importa la edad. Una herida o un daño cerebral puede ser restaurado. Las neuronas se pueden recuperar, se pueden transformar de nuevo, se pueden reemplazar. Entonces nos damos cuenta, examinar, cuestionar todo, poner la única confianza que tenemos. ¿En quién? ¿En quién vamos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No puede ser en el hombre. Y eso lo repite el tema en Romanos 12:2, Efesios 5:10, Hechos 17:11. Es el mismo tema. Y tú dirás, pero eso fue Pablo. Pablo dijo eso, que examináramos todo. Tal vez él era demasiado desconfiado. Pero en Lucas 12:57, el mismo Jesucristo le decía a los religiosos de ese momento, ¿por qué ustedes no juzgan por vosotros mismos lo que es justo? Le estaba retando, cuestionen lo que ustedes piensan que es verdad absoluta, cuestionenlo, júzguenlo ustedes. ¿En base a qué? En Juan 7:24 nos decía que no juzgásemos según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Qué justo juicio? El de nuestro propio conocimiento. Sí sabemos que Oseas 4:6 dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y más adelante dice que el problema es que desecharon el conocimiento, que lo desecharon. Y es horrible pensar en las consecuencias que describe que trae aún sobre nuestros hijos el desechar el conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento? Tu propio conocimiento, tu propio entendimiento. Por ejemplo, una de las escrituras que es bien normal que se salga de contexto y se malinterprete, es segunda de Timoteo capítulo 3. Como dice, últimos días. Y dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y hay una descripción. Y voy a hacer mucho énfasis en algo dentro de esa descripción, pero simplemente porque dice últimos días, la traducción a tu idioma, últimos días, las personas tienden a pensar que se está tratando de los postreros días de la venida de Jesucristo. Y que si estas cosas que están descritas aquí pasan, es porque Jesucristo está por venir. La segunda venida de Jesucristo está por venir porque traducen o interpretan últimos días como los días justos antes de la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, la palabra que se utiliza allí en el hebreo griego
en el que se escribió original es escatos, de donde viene la palabra escatología. Lo que significa es último, pero también significa extremo, también significa después, significa finalmente, hasta el final, lo que resta, el último en orden o lugar. De ahí es que viene la palabra escatología, de la profecía bíblica futura y aún hasta profecía bíblica después de la muerte, de los sucesos y las realidades después de la muerte. No está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Está hablando simplemente de los días postreros, de lo que es el tiempo, el final de la historia de la humanidad, no de un periodo en particular. Está hablando de todo tiempo hasta el final, de todo lo que resta, de todo el tiempo que resta, no exactamente del tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, eso es otra de las malinterpretaciones bien comunes de la escritura. Si realmente quieres saber en cuanto a los días, la segunda venida de Jesucristo, entonces puedes ir a Mateo 24. Toda esa descripción que hace Jesucristo está hablando de su segunda venida. Comienza hablando de los últimos tiempos y luego empieza a hablar de su segunda venida. Le dice los apóstoles, dinos cuándo serán estas cosas, hablando de la destrucción de Jerusalén, que realmente él como que los ignoró en esa parte. ¿Y qué señal habrá de tu venida? De tu venida, del fin del siglo. Ahí sí se está hablando. La pregunta ahí sí incluye su segunda venida. Y la palabra que se utiliza no es escatos, como en segunda de Timoteo 3, sino parusia, que significa una venida, una llegada. Y sí se utiliza para la segunda venida de Jesucristo. Entonces sí estamos hablando de la segunda venida. Ven que simplemente leer y saber no es suficiente para pensar que tenemos la verdad por el mango. Entonces, ¿cómo vamos a poner nuestra fe sin cuestionamientos en ninguna persona? ¿Qué cosas son varios trucos y trampas que utiliza el enemigo para llevarnos cautivos y hacernos creer cosas que realmente pensamos que son verdad absoluta y realmente no lo son? Primero, asunción, de asumir. Asumir seguro de que algo está bien, que tiene que ser verdadero y asumir que eso tiene que ser verdad. No creas solo porque fulano y sultano lo dice, y como fulano y sultano lo dice, ya hemos probado. No tiene que ser la verdad absoluta de Dios. Tú tienes que probarlo bajo la guía del Espíritu Santo, y ya les estoy dando un adelanto. No puedes asumir que tal persona tiene una verdad absoluta en ningún tipo de tema. Tienes que ponerlo a prueba a través del Espíritu Santo. Tiene que ser demostrado por la palabra y no solamente una escritura como Satanás le citó a Jesucristo, sino por la escritura. Es un tema consistente, es la perspectiva consistente de la palabra de Dios. De eso se trata. No podemos poner nuestra confianza en nadie, sino en el Espíritu Santo y la Escritura. Otra segunda trampa, aparte del asumir, de la asunción, es la preconcepción.
Y preconcepción es una opinión o una concepción formada antes de adecuado conocimiento y experiencia, como que debe ser, me hace lógica, yo pensaría. Sin embargo, eso colorea lo que aprendes, porque tienes ya una preconcepción, piensas y ajustas lo que aprendes a tus ideas preconcebidas. Tienes que tener un pensamiento crítico de acuerdo con el Espíritu Santo nuevamente y con la palabra. Otra de las trampas que transgiversan lo que creemos que es verdad y nos alejan y nos cierran a la verdad absoluta de Dios, y es la asociación. En Primera de Corintios 15:33 nos advierte de la asociación, que no nos engañemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, dicen algunas versiones, otras más propias dicen compañías o asociaciones. Las malas compañías y asociaciones, los malos compañeros corrompen buenas costumbres, buen carácter, buena moral. A través de la asociación asimilamos lo que el grupo piensa. Estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro en tal iglesia, en tal partido político, en tal club o afiliación. Y piensas que porque la mayoría lo piensa y tal vez tú eres el único que no piensas así, pues tal vez yo estoy mal. Tal vez ellos son los que están bien. A veces ni siquiera cuestionas lo que la mayoría piensa. Sin embargo, no te debes comprometer a lo que otro piense simplemente porque un grupo lo piensa, tantas personas lo piensan. ¿Cuáles son las estadísticas? Yo crecí en esta denominación. Todos mis amigos están en esta cierta iglesia y pues realmente esto se ve como obvio, pero yo soy el único que estoy en contra de ellos, yo soy el único o la única que piensa de una manera diferente. Mejor seguir a Cristo, no todo lo que alguien opina es verdad bíblica. Dice la palabra que donde está tu tesoro está tu corazón. Aquello que tú aprecias, aquello en lo que estás invirtiendo, muestra dónde está tu corazón. Pero ¿dónde debe estar tu corazón? Tu corazón debe estar en Dios. Primero que nada y por encima de todo y por encima de todos, por encima de ti mismo. Dice que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces luego amas a los demás, no que pongas tu confianza en ellos, sino que ames a los demás. No que pongas tu confianza en ti mismo, que ames a los demás como te amas a ti mismo, a ese nivel. Está hablando de amor, no de poner nuestra confianza ciega en nada ni en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Pon a prueba tu devoción. Prueba tu gente que estás siguiendo, que estás imitando. Verifica 2 veces. Asegúrate, porque siempre hay más de un lado. Siempre hay más de una parte que considerar. En Proverbios 18:17 dice que el primero que aboga su causa parece estar en lo recto y en lo correcto hasta que el próximo rebate. Entonces, la primera versión de algo o lo que primeramente escuchas sobre algo siempre parece ser lo correcto. Por eso nosotros como padres es necesario que nos adelantemos al mundo, que nos adelantemos a la escuela, que nos adelantemos a los amigos, en darle a nuestros hijos la información real, correcta
la información santa, pura, limpia que viene del Señor, porque es bien normal que lo primero que tú escuchas de una persona que le tienes admiración y aprecio parece ser absoluto y te vayas detrás de ello. Y entonces cuestiones todo lo demás. Que seas tú la primera persona que le enseñas a tus hijos de sexualidad. Que seas tú la primera persona que le hables a tus hijos del Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer tú? Tienes que saber tú primero. Entonces es hora de examinar lo que creemos, lo que sabemos, lo que necesitamos y deberíamos saber, lo que los nuestros necesitan que nosotros sepamos, porque es necesario para ellos. Tenemos una misión para todos aquellos que nos rodean y tenemos una responsabilidad delante del Señor. No asumas que porque las cosas que sabes estas son las únicas opciones. Entonces, una de ellas debe ser la correcta. ¿De verdad? ¿Y qué tal si todas esas opciones y todas esas perspectivas están incorrectas y todavía tú no sabes ni has tenido revelación de cuál es la correcta? Entonces, el estándar, ¿cuál es el estándar? El mejor estándar para filtrar todo lo que sabes o crees saber. Es la palabra, y les vuelvo entonces a dar un adelanto. Es la palabra de Dios la que nunca pasa y falla. Y de nuevo, no estoy hablando de un versículo. Estoy hablando de lo que la escritura como conjunto dice. Ese párrafo y qué dice arriba y qué dice abajo. ¿Y qué dice otro libro en cuanto a eso? ¿Y qué dice otro en el Antiguo Testamento en cuanto a eso? ¿Y qué dice la palabra en eso? Ese debe ser el estándar objetivo porque es el que no pasa. ¿Cuál es otra trampa? Y esta es la cuarta que les doy. Asumir, presumir, por asociación, asociarse, asimilar algo porque la presión de grupo te lleva a ello. ¿Y qué tal los expertos? Mi médico, mi abogado, los doctores y no sé, el experto que tiene un montón de letras detrás de sus nombres, que tiene tantos títulos, que ha estudiado tantos años. ¿Y qué? ¿Y qué? Los grados de conocimiento, información versus la verdad. ¿Quién tiene la verdad absoluta? La verdad absoluta tiene un nombre y es Jesús, quien es la palabra encarnada de Dios, el mensaje de Dios encarnado, hecho hombre. Él es la muestra de la verdad absoluta de Dios. Y lo que no es conforme al carácter de Jesucristo, no es conforme al carácter del Padre. Mira que Felipe le decía, muéstranos al Padre y tenemos suficiente. Y él le decía, pero no he estado yo aquí en medio de ustedes tanto tiempo. Quien me vea a mí, ve al Padre. ¿Quieres la palabra? ¿Quieres la verdad absoluta del Dios viviente como yo la quería? Y estuve cuestionando a todo el mundo hasta que le pregunté directamente a él. ¿Tú crees que él me rechazó cuando le pregunté? Yo le decía, para mí, esta es la verdad. Para mí, no puede esto ser una realidad. Sin embargo, si yo me equivoco, si tú te das cuenta que yo estoy equivocada, por favor, déjame ver y muéstrame. Verifiquen mi testimonio en mi página de Facebook para que vean la otra parte de qué fue lo que pasó. Pero obviamente estoy aquí precisamente por poner a prueba lo que yo creía, lo que yo estaba cuestionando. En Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y tú dirás, pero es que yo no soy hijo de Dios. Clama a Dios.
Clama al Señor para que te muestre la verdad. No me creas a mí. No le creas a nadie si no quieres. Habla directamente con Dios. Cuestiona aquello que tú crees. Cuestiona a quienes has creído. Y deja que Dios sea el que te diga cuál es la verdad absoluta y que te la evidencie y te la pruebe Él, porque Él sí lo hace. Por ejemplo, esta idea de que los hijos deben conformarse con lo que pueden trabajar y alcanzar para sí mismos. Sin embargo, Proverbios 13:22 y Proverbios 19:14 dice que la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos y que la casa y las riquezas son herencia de los padres. Estamos nosotros dejándonos llevar por lo que hemos escuchado, por lo que nos hace sentido o por la palabra de Dios. Si estás llamándote a ti mismo cristiano, seguidor de Cristo, la mayor autoridad absoluta y máxima debe ser la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. En Colosenses 2:8 nos dice que miremos que nadie nos engañe por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres, conforme a los elementos de este mundo y no según Jesucristo. En Juan 17:17, Jesús le decía al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para todos aquellos que piensan que respetan a Jesucristo, simplemente no creen en la Biblia, pero respetan a Jesucristo. Sin embargo, Él dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, que nadie va a llegar al cielo, nadie va a llegar al Padre sino por Él. ¿Y cómo tú sigues a Jesucristo? No es a través de su vida. Entonces, si Él no ha hecho tal cosa, si Él nunca ha dicho tal, o al contrario, precisamente decía lo contrario de esto o de aquello, entonces estás respetando a Jesús como tú dices. Aquellos que piensan que Jesucristo fue simplemente un profeta. Bueno, vamos a decir que Él era un profeta de Dios. ¿Qué haces que no le estás haciendo caso a lo que Él dijo? Él dijo: yo soy el camino y nadie va a ir al Padre sino por mí. Entonces, Él es profeta de Dios suficiente para que tú le creas y tú hagas lo que Él dijo, o no lo es. Entonces, presta atención de qué decía Jesús de sí mismo. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Ya eso es otro tema, pero si no conoces la escritura, realmente no lo vas a saber. Y tú dirás: ay, pero es que no creo en la escritura todavía. Pregúntale directamente a Jesús. Es que yo solamente le hablo a Dios. Ve y pregúntale a Dios acerca de Jesús. Cuestiónalo todo. En Juan 16:13 decía que cuando el Espíritu de verdad viniera, Él nos guiaría a toda verdad. Jesucristo ya envió ese Espíritu de verdad a la tierra. Lo único que tienes es clamar a Él. Clama al Espíritu de verdad. Pídele que te guíe a toda la verdad, que tú quieres la verdad. Yo soy testimonio de lo que pasa cuando tú pides de esa manera. En Josué 1, versículo 8 dice que nunca se aparte el libro de la escritura de tu boca, que de día y de noche medites en él, para que guardes todo lo que está escrito en él. Todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y el cumplimiento de esa palabra fue encarnado en Jesucristo. Nos dio precisamente el mapa con su propia vida de cómo seguir esa palabra y voluntad de Dios.
En Efesios 1:17 dice que nosotros necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Necesitamos esa sabiduría y esa revelación. Entonces es hora de clamar. Es hora de clamarle a Dios. Entonces vamos a poner a prueba todo lo que hemos creído hasta este momento. Todo. Vamos a ponérselo en las manos al Señor. Y vamos a decirle al Dios altísimo y viviente, el único y verdadero: muéstrame tú. Muéstrame tú qué es la verdad. ¿Qué es lo que yo tengo que seguir? ¿Cómo lo voy a seguir? ¿Cómo te sigo a ti? ¿Cómo yo te sigo a ti? Que no venga nadie a ponerme sus reglas y regulaciones de cómo ellos le siguen y le sirven a Dios y por qué ellos lo hacen de esta manera o de esta otra y cuál es su interpretación y cuál es su perspectiva y su opinión. Dile al Dios viviente: dime tú, enséñame tú. Si tú quieres que yo cambie en algo, si tú quieres que yo siga alguna otra cosa, si tu camino para mí es distinto, yo lo quiero, enséñame. Entonces vamos a orar. Vamos a orar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos ahora mismo lo que creemos, lo que nos parece la verdad absoluta, lo que creemos de ti, lo que creemos de nosotros mismos, lo que creemos de los que nos rodean, bueno o malo, Señor. Lo que creemos de las circunstancias de la palabra, lo que estamos siguiendo, lo ponemos todo a prueba. Te lo entregamos a ti, Dios viviente y altísimo. Muéstranos tú la verdad absoluta. Muéstranos tú el camino a seguir. No queremos la opinión de nadie. No queremos las interpretaciones de nadie. No queremos el camino de nadie. Señor, cuestionamos hasta nuestro propio caminar y andar. Muéstranos tú cuál es tu camino para nosotros hacia ti. Muéstrate a nosotros. Muéstranos al Hijo. Muéstranos a tu Espíritu. Muéstranos tus escrituras. Muéstranos a nosotros mismos desde tu perspectiva. Danos verte y escucharte. Aquí estamos los que sí queremos, los que sí nos importa, los que no queremos perdernos, los que queremos la verdad absoluta. Evidénciala tú. Muéstranosla tú. Que la podamos entender, que sepamos que eres tú, Señor. Porque sí queremos vivir eternamente contigo. Sí queremos la luz. Sí queremos a Dios, el Dios único y real, el único viviente. Sí queremos ser la vida, sí queremos vida verdadera. Sí queremos luz. Si queremos amor, verdadero amor, muéstranos tú el camino. ¿Qué está de nuestra parte, Señor? Nos rendimos en tus manos, Señor, y lo pedimos de todo corazón, con toda honestidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si estás viendo este mensaje y tienes una pregunta, te puedo dar mi entendimiento. Tú lo tienes que llevar en oración para que Dios lo evidencie. Yo oro y le pido al Señor que si esta sí es la verdad absoluta de Dios que te traigo, si es verdad para ti, si es camino para ti, entonces que Él mismo te la confirme. Como Él prometió, con milagros, señales, prodigios y sanidades, que te deje saber que esta es su palabra.
y que te dejes saber cómo aplicarla. ¿Qué haces con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué es tu parte en cuanto a esto? Que no te quedes perdido y sobreabrumado. Que sepas qué vas a hacer de aquí en adelante. Que el Señor te dé la gracia para que así sea. Puedes dejarnos comentarios, puedes dejarnos preguntas, puedes enviarnos un correo electrónico a alcance@cchurch.life. Alcance, por favor, deletréenlo bien, ALCANCE con C, alcance arroba church.life, LIFE. Me puedes buscar María A. Sánchez Rosado y me puedes mandar un messenger. Puedes buscar nuestra página de Facebook, Alcance de C Church, y mandarnos un messenger. Y puedes contar con nosotros. Estamos en la misma intención de recibir la verdad absoluta del único Dios viviente para cada uno de nosotros en individual. Ser parte de Él eternamente, ser parte de su verdadera luz, de su verdadera vida, de la verdad absoluta. Y estamos en ello para apoyarnos el uno al otro. No solamente su verdad absoluta, sino la verdad absoluta para ti. ¿Qué es tu destino en el Señor? En eso también te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Entonces, te dejo entonces con esto. Señor, en el nombre de Jesús, despido a todos en todo momento en tu bendición, Señor. Fuera de tiempo y espacio, Señor, a toda persona que ha visto este mensaje. Yo desato, Señor, tu sanidad, tu liberación, tu transformación, tu restauración. Señor, desato tu victoria sobre sus vidas, que vivan vidas victoriosas, de acuerdo con la victoria de la resurrección de Jesucristo, de todo lo que Él hizo por cada uno de ellos y de lo suyo y de los suyos. Desato tu poder de vida y de resurrección sobre cada uno de ellos, Señor, y tu gracia para poderte corresponder como tú te mereces. Entonces, Dios les bendiga y Dios les guarde y saben que cuentan con un hermano. Hasta luego.